La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto sin precedentes, con niveles de destrucción y muerte nunca antes vistos. Las potencias que se enfrentaron invirtieron monstruosas sumas de dinero en innovaciones tecnológicas, puesto que en el frente de batalla era crucial contar con el armamento más eficiente posible. La Alemania nazi fue uno de los países más obsesionados con incrementar la potencia de su arsenal, de manera tal que pudieran no solo aterrorizar a sus enemigos, sino también exterminarlos. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, vamos a contarte todo acerca de las armas más letales de los soldados nazis. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Número 6. El Kar 98K. Una de las armas más famosas de la Wehrmacht fue sin lugar a dudas el Karabiner 98 Kurz, el fusil estándar de las tropas alemanas durante todo el conflicto bélico. Funcionaba con un mecanismo de cerrojo que obligaba al soldado a amartillarla manualmente tras cada disparo. Pesaba 4 kilos y tenía una longitud de 1100 milímetros. Con una mira telescópica, los proyectiles podían alcanzar hasta 1 kilómetro de distancia a una velocidad de 860 metros por segundo. El Kar 98K fue diseñado para ser un arma resistente y eficaz, y era ideal para los francotiradores germanos que necesitaban un fusil confiable para eliminar a sus objetivos desde lejos. Sin embargo, su principal desventaja era su lenta velocidad de recarga y cadencia, que lo convertía en un arma deficiente a la hora de enfrentarse a un enemigo portando una ametralladora. El Kar 98 fue fabricado hasta el final de la contienda y se calcula que la industria militar nazi produjo más de 14 millones de ejemplares. Al término de la contienda, buena parte de estos fusiles fueron capturados por la Unión Soviética, que los repartió entre sus tropas y los utilizó en otras guerras. Número 5. El Panzerfaust. Cuando la infantería nazi veía aproximarse un tanque, era fundamental que contara con armas adecuadas para destruirlo. Es por esta razón que se desarrolló el Panzerfaust, que en alemán significa puño blindado. Este era un lanzagranadas antitanque de 6 kilos de peso y 1 metro de largo, cuyos disparos tenían un alcance efectivo de 60 metros de distancia. El Panzerfaust era un lanzador de bombas de carga hueca, lo cual significa que el explosivo se disponía en forma cóncava. Esto hacía que al detonar contra su objetivo, la carga de la granada saliera disparada en múltiples direcciones, causando enormes destrozos y perforando el blindado de los tanques. Esta arma fue ideada para ser de uso rápido, por lo que una vez efectuado el disparo debía ser desechada, ya que no podía ser reutilizada. La efectividad del Panzerfaust era tan grande que se calcula que en la batalla de Berlín de 1945, cuando el Tercer Reich estaba al borde del abismo, las tropas alemanas lograron destruir 200 tanques soviéticos valiendo de sus lanzagranadas. Número 4. El Flammenwerfer 35. Uno de los grandes temores de los soldados de la Segunda Guerra era morir envuelto en llamas. El Flammenwerfer 35 era un lanzallamas alemán de un solo hombre, utilizado para despejar edificios y trincheras plagadas de enemigos. Los aliados lo apodaban el robapiel, pues una vez alcanzados por él recibirían como mínimo quemaduras intensas y enormes pérdidas de tejido. El Flammenwerfer tenía un tanque de casi 12 litros de mezcla incendiaria, compuesta a partir de alquitrán y gasolina. Al gatillar, el líquido se encendía con una llama de hidrógeno que creaba el fuego y podía ser utilizado de manera continua durante 10 segundos. La llamarada tenía un alcance de 30 metros de distancia. La gran desventaja de este lanzallamas era su descomunal peso de 35 kilogramos, lo que hacía que no todo soldado estuviera en condiciones de maniobrar con él. Por otro lado, los usuarios del Flammenwerfer se movían con tanta lentitud y torpeza que eran blancos fáciles para los francotiradores.
En términos de eficacia, esta arma podía ser mejor aprovechada en espacios cerrados, donde los enemigos estuvieran agrupados y encerrados sin capacidad de moverse con libertad. Hacia 1941, este lanzallamas fue reemplazado por modelos más ligeros. Número 3. El MP-40. Entre su equipo básico, todo soldado germano contaba con un subfusil MP-40 y su popularidad fue tal que hoy en día es recordado como el arma más icónica del Tercer Reich. Su diseñador fue el empresario alemán Heinrich Vollmer, cuyo objetivo era dotar a las tropas de Hitler de un arma de asalto. El subfusil era ideal para paracaidistas y tripulantes de vehículos blindados que se hallaran en situaciones de combate a corta distancia. El MP-40 era menos eficaz a la hora de luchar en campo abierto debido a que su precisión se volvía errática. Pesaba casi 5 kilos cargado y tenía una longitud de 830 milímetros con la culata desplegada. Su calibre era de 9 milímetros y su cadencia era de 500 disparos por minuto, con proyectiles que podían alcanzar los 200 metros de distancia a 380 metros por segundo. A lo largo de la Segunda Guerra se produjeron más de 1 millón de unidades de este subfusil y aunque su fabricación se detuvo en 1945, su historia no terminó allí. Los ejemplares sobrevivientes fueron vendidos y reutilizados en otros conflictos, como la Guerra de Vietnam, y el ejército noruego la mantuvo como arma estándar hasta la década de 1980. Número 2. La granada modelo 24. Este explosivo fue la granada de mano estándar de los alemanes durante las dos guerras mundiales. Mientras que sus pares estadounidenses buscaban dañar a sus rivales con la metralla, las modelo 24 apuntaban a destruir al enemigo con la potencia de la explosión. Se componía de un mango hueco con un detonador y una bomba en un extremo. Para accionar el mecanismo bastaba con quitar la tapa de la base, lo que dejaba una cuerda al descubierto. Al tirar de la soga se activaba una varilla de acero que encendía el detonador de manera tal que a los 5 segundos se producía la explosión. Esta arma era efectiva para despejar trincheras cuando había muchos soldados agrupados en una misma posición. Sin embargo, no era capaz de causar grandes daños a vehículos blindados y fortificaciones. Curiosamente, su peculiar forma cilíndrica le valió el apodo de granada varita y aplastador de patatas. Número 1. La MG-42. Una de las armas más poderosas de los nazis fue la ametralladora MG-42. Los soldados describían el peculiar sonido de sus ráfagas como rasgar tela, y quienes se enfrentaron a ella la apodaron la segadora o la sierra de Hitler. La MG comenzó a ser fabricada en 1942 y se produjeron alrededor de 400.000 ejemplares. Tenía un peso de 11 kilos y una longitud de 1,22 metros. Su calibre era de 7,92 milímetros, mientras que los proyectiles alcanzaban la impresionante distancia de 4.000 metros a 820 metros por segundo. Con ella, los germanos podían realizar hasta 1.500 disparos por minuto, lo que la convertía en una de las ametralladoras con mayor cadencia de tiro del momento. Su potencia era tan temida que los aliados crearon películas de entrenamiento para sus hombres. En estos documentales se advertía a los soldados del duro momento que les aguardaba con la sierra de Hitler y se les enseñaba a resistir el impacto psicológico que causaba una ametralladora que parecía tener proyectiles ilimitados. No obstante, algunos historiadores han señalado que la fama de la MG-42 fue exagerada por el Tercer Reich. La desventaja de esta arma era paradójicamente su principal ventaja, ya que la velocidad de disparo hacía que el cañón se sobrecalentara y derritiera. Además, a diferencia de otros modelos de ametralladora ingleses o soviéticos, no contaba con mecanismos de enfriamiento para paliar las altas temperaturas. Por lo tanto, no resultaba extraño que la MG-42 fallara en el campo de batalla. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál crees que era el arma más letal de los alemanes?
Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.